Enchufados a la Asamblea, un programa que conecta a la ciudadanía, a la sociedad civil y a los asambleístas. Participa y conoce más sobre transparencia legislativa, coyuntura nacional, participación ciudadana y rendición de cuentas. No te desenchufes. Súbele el volumen y quédate con nosotros. Un programa del Observatorio Legislativo. Iniciativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Bienvenidos todos al último programa de Enchufados a la Asamblea. Hoy tenemos preparado una agenda súper especial para que ustedes conozcan cuáles son los próximos retos para la Asamblea Nacional 2021-2025. Hola Clau, soy Roger Celi y Clau les va a contar un poquito más de lo que tenemos preparado para hoy. Hola Roger, hola amigos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y por abrirnos las puertas de su casa otra semana más. Como bien les mencionaba Roger, este lastimosamente será nuestro último programa, pero es por ello que hemos preparado algo especial. Este programa será diferente y que contaremos con una entrevista de lujo. Nos acompañarán desde la sociedad civil Marcelo Espinel, director de proyectos de FCD, y también desde la Asamblea Nacional, el asambleísta Henry Cucalón. Y junto con ellos construiremos la última Asamblea Nacional ideal que todos queremos en este programa. Así que no se desenchufen. Suban el volumen. Y quédense con nosotros. En casa. Estás escuchando Enchufados a la Asamblea. Para construir juntos un parlamento abierto. Bienvenidos a un nuevo programa de Enchufados a la Asamblea. Estamos hoy con el asambleísta Henry Cucalón y también con Marcelo Espinel, director de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Con ellos vamos a hablar sobre los retos que tendrá la próxima Asamblea Nacional, Clau. Así es, buenos días, estimado asambleísta, buenos días Marcelo, gracias por acompañarnos en este programa. Quisiera comenzar con usted, asambleísta, ya que hasta la fecha la Asamblea aprobó 56 normativas. Sin embargo, quisiera, en su opinión, saber cuáles son aquellas que están en deuda, cuáles son las que quizá lleguen a aprobarse antes de que se culmine este periodo legislativo. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los panelistas, entrevistadores y a quienes nos están siguiendo en este importante programa. Hay deuda en la Asamblea, no de forma cuantitativa, sino cualitativa, en cuanto al contenido de la legislación, a su importancia, al debate, a la conexión que debe tener justamente con las demandas de la sociedad. En este periodo, que copiaron algunas mañas del anterior, se han dedicado a poner PowerPoints de cuántas leyes se han aprobado sin distingo de nada. Muy mala práctica legislativa, déjeme decir. En ninguna parte del mundo se califican los parlamentos por la cantidad de leyes en un PowerPoint. De hecho, en los congresos del mundo no se aprueban muchas leyes al año. Se intensifica es el debate y el control permanente de la acción de gobierno, de la eficacia del cumplimiento de las normas legales, tanto de la esfera pública como también de los privados que tienen incidencia sobre lo público. ¿Qué es lo que queda debiendo, si cabe la palabra, para mí en el debate y lo que va a faltar en estos 6 últimos meses de una asamblea que sufre un grave problema de legitimidad, valga la aclaración? Para mí tiene que ser el debate de la reforma constitucional planteada por iniciativa ciudadana del Comité Pro Institucionalización Democrática, en que entre lo fundamental está la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la transformación del órgano, formas que veo que los medios de comunicación no le han dado todavía la importancia al tema. Aparte que está el tema de fortalecimiento de la Fiscalía, pero en eso no pierdo mi tiempo porque es difícil que ahí esté en contra de eso, es como una verdad de perogrullo, regresar al modelo de la Constitución del 98. Digo lo de la Asamblea Bicameral porque hay muchos acápites que veo que no están siendo debatidos por la sociedad y que los asambleístas necesitan sus criterios para enriquecerse, para poder tener más amplio criterio. No sé si ustedes conocen, en ese punto está la eliminación del concepto de muerte cruzada, que es disolución, la facultad de disolver el Parlamento mutua, tanto el Ejecutivo a la Asamblea como la Asamblea al Ejecutivo. Esta es la eliminación de los asambleístas suplentes. Esta es la eliminación de la calificación de la Corte Constitucional para un juicio político o impeachment al presidente de la República
y muchísimas otras cosas más que se pierden solamente con el tema del Senado, por así decirlo. Ese creo que es un punto importante. El tema de la ley de extinción del dominio, respetando las garantías del debido proceso, presunción de inocencia, creo que va a estar en los próximos días. Y también un debate, más allá de una resolución, en aras de estar en consonancia con la demanda ciudadana de lo que es el futuro de la seguridad social y del tema laboral. Creo que con eso, tomando en cuenta que se viene una campaña bastante fuerte, agresiva, en el buen sentido de la palabra, creo que se deben dar por servidos. Si a eso usted le suma el tema del control político, que es permanente y que no necesariamente termina en un juicio político, dése por servidos. Porque lo que le interesa al ciudadano de a pie, es que en estos 6 meses la Asamblea, deslegitimada por ser un órgano colectivo, no le meta la mano, no lo friegue, no los perjudique. Ya con eso se van a ganar el aplauso en los últimos días. Ya esperar que haya cosas positivas es bastante complicado, hasta por un tema de genética. Pero ya con que no molesten, con que no perjudiquen, con que no dañen, ya creo que será un gran avance de aquí hasta el 13 de mayo del próximo año. Gracias, asambleísta. Sobre la percepción ciudadana, y esta pregunta va dirigida a Marcelo Espinel, con la implementación del Parlamento abierto como modelo de gestión institucional, ¿cree usted que la reputación y credibilidad de la próxima asamblea mejore de alguna forma? Bueno, Ojalá. Perdón. No, Henry, más bien sería buenísimo tratar de intercambiar criterios de acá. Un saludo muy cordial a Claudia, Roger, al asambleísta Cocalón. Qué bueno poder estar acá en este programa de Enchufados a la Asamblea. Algo que yo siempre he sostenido es que el Parlamento abierto no es la solución a todos los problemas, pero sí nos va a ayudar a tratar de fomentar más transparencia y así poder conocer qué es lo que hacen los asambleístas, qué es lo que hace la Asamblea Nacional, tratar de generar un mayor involucramiento del ciudadano dentro de los procesos legislativos, porque va a ser muy difícil poder levantar la imagen de la Asamblea Nacional si es que los ciudadanos no comprenden qué es lo que hace la Asamblea Nacional y cómo pueden involucrarse dentro de sus tareas, así como también este Parlamento abierto nos va a ayudar a promover una mayor rendición de cuentas e implementación de políticas de integridad dentro de la Asamblea Nacional. Nos va a ayudar a levantar la imagen, sí, pero no lo es todo. Yo creo que hay un paso previo que es muy importante, que es el voto informado y responsable de la gente. Porque el día de mañana podemos tener diseñada una excelente institución, pero si es que sus integrantes no tienen ciertas características, la institución igual no va a responder adecuadamente a las necesidades sociales. En semanas pasadas, en días pasadas, me preguntaban desde distintos medios de comunicación, ¿cuál es el perfil del asambleísta ideal? Y no existe un perfil de un asambleísta ideal. Ahí tal vez tomo lo que mencionaba el asambleísta Cocalón. ¿Acaso el asambleísta ideal es el que más proyectos de ley presenta? Yo creo que no. Recuerdo en este momento el caso del asambleísta Andrés Páez. El asambleísta Andrés Páez durante su gestión había presentado más de 50 proyectos de ley. Todos reformaban el Código Orgánico Integral Penal en un artículo, en una palabra, en una coma. Y asimismo el asambleísta Andrés Páez era el asambleísta que más se ausentó a las votaciones durante el periodo 2013-2017. Entonces, ¿un asambleísta que presenta una gran cantidad de proyectos de ley es el mejor asambleísta? Sin duda que no. Un asambleísta que únicamente fiscaliza y presenta un sinnúmero de solicitudes de información y no da el paso para llegar a solicitudes de juicio político y presenta de manera responsable juicios políticos, no es un asambleísta ideal. Porque tal vez ese sinnúmero de solicitudes de información no están teniendo este control político permanente, adecuado y responsable que bien mencionaba el asambleísta. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? Desde mi perspectiva, hacia procesos de voto informado, de procesos electorales responsables en los cuales los ciudadanos podamos contar con todos los insumos necesarios para saber quiénes son nuestros asambleístas, qué es lo que están proponiendo y si aquello que están proponiendo está alineado con la línea ideológica del partido, para que nosotros como ciudadanos no solo contemos con mayores herramientas al momento de consignar el voto, sino también con mayores herramientas para realizar un proceso de control social adecuado al mandato que hemos otorgado a esos legisladores. Marcelo, justo sobre ese punto, no quiero que se extienda un poco más porque quiero rescatar justo ese punto y hacer una pregunta
tanto a usted como al asambleísta Cucalón. Y es que dentro de las reformas a la ley orgánica de la función legislativa no se contemplan cambios con respecto al transfugismo político, o mejor conocido como camisetazo. Y esto tiene mucho que ver con las elecciones que se aproximan en el próximo año. Entonces, quisiera preguntarles, desde el punto de vista ciudadano, Marcelo, ¿cómo esto afecta a la democracia y asambleísta? ¿Por qué sucedió esto? ¿Será algo que tal vez tratará el Comité de Ética, que sí fue incluido dentro de las reformas? Me gustaría comenzar con el asambleísta, por favor. Quiero recoger muchas de las cosas que ha dicho Marcelo. Lo he sostenido a lo largo de mis 7 años y medio de asambleísta, no en esta entrevista. ¿Cuál es el mejor asambleísta? A criterio del pueblo, ¿no? Es una suma de acciones, pero fundamentalmente un tema de actitud, es un tema de preparación, y lo separo de la instrucción, porque a estas alturas mucha gente tiene títulos, colecciona maestrías, vaya que no las devenga ni siquiera en su parada. Y obviamente un tema de compromiso, de convicción con las causas que se tienen. Y eso usted lo ve con varias aristas, no solamente con las asistencias. Hoy día he visto un excelente reportaje que hacen ustedes justamente, los observatorios, que lo refleja el diario El Universo, por así decir. Ojalá que lo lean, ojalá que vean mejor esa información, transparencia, básicamente canalizada a través de un medio regular que apunta en memes donde se inventan votaciones y asistencias que existen o no existen. Esa es la confiabilidad de la información dada con objetividad por ustedes y difundida por un medio de comunicación serio. Entonces, las asistencias es un parámetro, sí, no lo es todo, porque puede una persona que ha ido a todas las sesiones y ha dormido en todas, pero también el otro extremo es malo. Por eso ustedes desde el periodo pasado han hecho lo correcto, lo que existe en todas partes del mundo, en Estados Unidos, es el registro de votación. Porque hay asambleístas que iban a todas las sesiones, marcaban y se iban. ¿Y cuál es la manera de controlarlo? Ver si votábamos al final, porque la votación es al final. Entonces se da cuenta que de los más parlanchines y los más figuretes en Twitter son los que menos votan. No solamente con los que menos votan, son los que menos también intervenciones tienen en el pleno. Y ese es otro parámetro. No necesariamente si ha habido 1079 sesiones, he visto, el que habla de las 1079 es el mejor, porque también puede hablar piedras. No, es el contenido de la intervención. La absoluta coherencia y consecuencia entre el postulado, plan de trabajo, ¿me explico? Argumentación y voto. Más allá que nadie es dueño de la verdad. ¿Me explico? Uno puede respetar hasta el que no piensa ni vota como uno, pero uno respeta la articulación para demostrar la coherencia que tiene con su mandante. O la justificación, inclusive, si ha cambiado o mejorado un criterio producto a lo mejor de mayor estudio, de mayor contacto con los mandantes, con el cambio de las circunstancias o el sentido de la oportunidad. Proyectos de leyes, ya Marcelo lo ha dicho, presentaban de un artículo, y valga la aclaración, artículo inconstitucional. Entonces todos iban al archivo. Entonces en el registro, ¿para qué lo hacían? Porque como le tienen miedo a cierta prensa, ponían lo que sale primero, X cantidad de proyectos. Tú no ves la calidad de los mismos ni la sustentación. Ustedes saben por la experiencia que el mejor trabajo legislativo no se hace en el pleno, se hace en las comisiones, aquí en todas partes del mundo, que prácticamente son horas de debate, de seguimiento, me explico, de retroalimentación legislativa, de saber confrontar, de saber exponer, por citar un ejemplo. Eso es permanente. Hay sesiones que no van nunca, hay asambleístas que nunca van a las sesiones y que nunca intervienen. Entonces, es el cúmulo de muchas circunstancias y evidentemente la calidad parlamentaria. Usted me decía acerca del transfugismo, es el famoso camisetazo. La norma general es que eso se castiga a través del voto. El voto es el pueblo el que premia o juzga en ese sentido el tema. Parlamentariamente hablando, lo que tiene que ver la Comisión de Ética no solamente es el por qué se cambió, porque uno puede cambiar hasta porque el partido hace lo malo. Es decir, no hay o sí justificación. ¿Qué es lo que llama la atención de los ciudadanos? Y este es el origen que en los 80 se haya repartido, por ejemplo, aduanas y ahora se repartan hospitales. Este es un caso pues inédito en la historia política. Las aduanas
a los hospitales. Y esto supuestamente es distinto a los 40 años anteriores. Una manera bastante rara de ser distinto. Pero ¿qué es lo que la gente condena? De que un diputado acuerda con un bloque legislativo votar y el día de la votación simplemente cambió. Es decir, lo viraron. Pero no argumentó ni en el seno de su partido, ni en la interpelación, ni en la moción, no justifica cuál es el cambio, cuál es la justificación del tema. O al revés, puede ser que el partido, la agrupación política, el bloque, ellos sean los que se desvíen y no la persona. Y ahí viene un concepto adicional, que es lo que más la sociedad civil tiene que investigar de los legisladores, y que para mí es fundamental en el Código de Ética, en la Comisión de Ética, el tema del conflicto de intereses. Los legisladores, sean de derecha, izquierda, conservadores, liberales, o lo que fuere, deben defender el interés general, el interés público, jamás el interés particular, jamás el corporativismo, sea sindicalista o sea empresarial, no importa, es el interés público, el de las grandes mayorías, por citar un ejemplo. Entonces, el camisetazo como tal puede ser reglado en la ley siempre y cuando se compruebe cuál es la licitud o no, ojo, de la actuación. Porque si el camisetazo, que normalmente es a favor de los partidos minoritarios de gobierno y de Estado, es como contraparte de una dádiva, de un compromiso, de un puesto, es obvio que va a ser castigado con la pérdida del puesto. No es el cambio per se de posición, y quiero aclarar. Y en esto valga otra precisión jurídica histórica. No me vengan con la cantaleta a otro con ese cuento de que uno recibe nombres de diputados para poner gobernadores o ministros. Es lógico que alguien pueda recomendar, poner, hacer lluvia de ideas acerca de los nombres. Por algo, entre comillas, todos son parte de un mismo proyecto político. Menos en este caso en el Ecuador, que para ser ministro de Estado del presidente Moreno el requisito es no haber votado por Lenín Moreno, haber votado por el contrario. Es un caso anecdótico, ya que hará para los historiadores. La Constitución prohíbe expresamente a los asambleístas sugerir o dar nombres para cargos públicos. Esa prohibición no la tienen los gobernadores, los ministros, los directores provinciales de los partidos, inclusive la prensa, ni los banqueros. Los únicos que tienen, porque es una falta ética, los que tienen prohibición expresa constitucional y legal de recomendar, así sea, a Santo Tomás de Aquino, son los parlamentarios. Ojo con ese pequeño cambio, ¿no? Asambleísta, me gustaría, antes de cerrar esta pregunta, para complementar a lo que usted nos ha dicho, que Marcelo nos cuente desde la perspectiva ciudadana cómo afecta, o tal vez no, el camisetazo a la Asamblea Nacional. Súper cortito. Uno de las tareas pendientes de nuestro Estado ha sido el fortalecimiento de los partidos políticos. Y el fortalecimiento de los partidos políticos está relacionado con la designación de los candidatos a través de primarias y que a la larga van a tratar de buscar el voto de la gente en los procesos de elecciones. En esa línea, cuando uno no tiene partidos políticos fuertes que respeten sus procesos de elección primaria y que por ende tengan candidatos que respondan a la línea ideológica de los partidos, es mucho más factible que se produzca este camisetazo dentro de los cuerpos parlamentarios, tanto a nivel de gobiernos locales como de Asamblea Nacional. A la larga, estos individuos que llegan al poder no están plenamente convencidos de la línea ideológica de sus partidos y al momento de votar, más allá de hacer un ejercicio de disentimiento de la línea ideológica del partido, aprovechan para poder hacer este camisetazo y en muchas ocasiones influidos por factores externos, ya sea por prebendas en materia política o incluso por casos de corrupción. Ahí está la importancia de tratar de regular precisamente cuántas veces y con qué cantidad de tiempo de por medio puede cambiarse un asambleísta de una tienda política a otra. En otros países, por ejemplo, existe la posibilidad de hacerlo por una sola ocasión y precisamente cuando se realiza un cambio de las autoridades. Esto con la finalidad de favorecer los consensos. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, si esto se implementaría, sería precisamente cada 2 años y por una sola ocasión. Ojalá que precisamente este camisetazo se logre regular para que las mayorías móviles dentro de la Asamblea Nacional no sea un factor que siga afectando a nuestra gobernabilidad.
Yo quiero complementar algo, porque este tema, discúlpeme, es muy interesante y hay que darle la importancia del tema. ¿Qué se entiende también por camisetazo? Normalmente es el cambio de un partido a otro con una contrapartida, por así decirlo. No me dejaste ser candidato en este partido, ahora soy candidato por tu partido porque me quedé sin teta, en pocas palabras. Pero cuidado con el camisetazo cuando es la no obediencia al caudillo de turno también. Ojo, por eso yo llamo también a la reflexión. Porque ¿qué pasa si la orden del partido es ilegítima? No tiene sustento, no tiene coherencia. El que se perdió es el partido, no el asambleísta. ¿O qué pasa si los asambleístas creen, como debe ser en el Ecuador, ojalá algún día llegamos, que existan varios liderazgos en un partido, no un dueño o un propietario, y que haya varias visiones? Por eso vas a dejar de ser demócrata cristiano, socialdemócrata, social cristiano, liberal o conservador. Disculpen que ponga un ejemplo. En Estados Unidos, hasta hace poco, John McCain, mejor diputado republicano de Arizona, fallecido recientemente, votó nuevamente por el Obamacare. La gran mayoría del partido republicano votó como pidió el presidente Trump para derogar el Obamacare. A nadie se le ocurrió expulsarlo del partido republicano, porque John McCain era mejor que los otros, porque tenía un peso, justificó el por qué él, siendo republicano, pensaba que el Obamacare se tiene que mantener. No sé si me explico. Entonces, aquí viene un tema también de cultura política. No solamente la persona que debe estar preparada, y reitero, en la preparación separo la instrucción, que debe tener convicción, que debe tener argumentos, honestidad y frontalidad, sino también hay que una corresponsabilidad también de la ciudadanía, que finalmente es la que vota, también de los partidos políticos. Lo más normal en un partido político, ahora veo que todo el mundo es hecho el gringo y sabe más de las elecciones de Estados Unidos que la de Ecuador, se tiene que dar cuenta que en los grandes partidos en el mundo hay varias tendencias, hay varias visiones, obviamente hay más coincidencias que diferencias, y eso es normal, absolutamente normal. Y esa diferencia que se puede ver en un congreso donde todos los días nos juzgan por nuestras votaciones, porque a diferencia de un alcalde o de un candidato a presidente que cada 4 años lo ciernen, los diputados todos los días son valorados por la forma en que se expresan o que votan. Puede haber también ciertas divergencias con la óptica que se tenga con un tema que ni siquiera es parte, por ejemplo, de un plan de gobierno, porque es un tema que yo domino superviniente. Lo importante es cómo lo justifican, cómo lo proponen, porque si no también el no camisetazo es el premio al que más ladra, pues, al que es más obediente, no al más deliberante. Entonces, cada caso hay que tomarlo en particular, hay que analizarlo. Para eso son los medios de información, para eso son los analistas y fundamentalmente el pueblo, con criterio, el pueblo. Asambleísta, muchísimas gracias. Marcelo, ya para cerrar este segmento de entrevistas, ¿cuál cree usted que es el reto para la próxima asamblea? El reto más importante, súper breve porque vamos a pasar al siguiente segmento de mi asamblea ideal. El reto no está en superar al actual periodo legislativo en el número de proyectos de ley. El reto está en crear normativa que responda a las nuevas necesidades sociales. Han existido muchos temas que se dejaron de lado y que ahora la sociedad requiere que sean regulados. La economía colaborativa, la movilidad sostenible, así como también el desarrollo sostenible. Si es que la Asamblea Nacional no enfoca sus esfuerzos en regular estos nuevos aspectos que están influyendo dentro de la sociedad, estoy seguro que la aceptación de este cuerpo colegiado seguirá lamentablemente en descenso. Gracias, Marcelo. Gracias, asambleísta Henry Cucalón, por acompañarnos en esta entrevista, pero no se desconecten porque vamos a iniciar nuestro próximo segmento. Iniciamos el segmento Mi Asamblea Ideal, Queremos una asamblea transparente, que nos permita acceder a su información, que escuche nuestras propuestas y juntos construir la asamblea que todos queremos. Para esta última asamblea ideal que construiremos en Enchufados a la Asamblea, nos acompañan desde la sociedad civil Marcelo Espinel y desde la asamblea el asambleísta Henry Cucalón. Como ustedes ya han participado en este programa, simplemente les voy a hacer un breve recuerdo de cómo funciona.
Este es en realidad algo así como un juego. Marcelo, yo le diré dos palabras y usted me responderá con lo primero que venga a su mente y de igual manera lo haremos con usted, asambleísta Cucalón. De esa forma, entonces, construiremos la asamblea ideal a través de nuestro procesador de palabras patentado en esta mañana. Vamos a comenzar con usted, asambleísta. Si yo le digo democracia en una palabra, ¿qué viene a su mente? Pueblo, Y si yo le digo seguridad, derecho, tomamos esas palabras. Marcelo, si yo le digo calidad, Ciudadanía, y si yo le digo probidad, integridad. muy bien. Con las respuestas que ustedes nos han dado, vamos a procesar la asamblea ideal de esta mañana. Enchufados a la asamblea. En la radio de la Asamblea Nacional. Perfecto, tenemos la asamblea ideal de esta mañana y dice así: la asamblea que todos queremos es ciudadana, trabaja en derecho, con integridad y con el pueblo. ¿Cómo podemos construir esta asamblea ideal que se nos viene, Marcelo y estimado asambleísta? Vamos con Marcelo, por favor. Bueno, yo creo que la construcción de una asamblea ideal requiere no solo de los políticos, sino también de los ciudadanos. Y esta construcción de la Asamblea Nacional Ideal requiere de que votemos de manera responsable, pero que también comprendamos que la participación en democracia no se puede limitar a ejercer el voto cada 4 años. Es importante que hagamos un control social permanente a lo que hacen nuestros representantes, para que al final de cuentas nosotros o volvamos a ratificar nuestra confianza en ellos o simplemente decidamos optar por otra opción, sin dejar de lado la importancia de involucrarnos en esta difícil tarea de gobernar a través de los mecanismos de participación ciudadana existentes. Asambleísta, ¿cuál es su consideración? el pueblo tiene el derecho de exigir que sus dignatarios actúen con responsabilidad. La tarea de legislar y de fiscalizar, fundamentalmente de representar a los ciudadanos, es una labor a tiempo completo. Es una labor que debe ser vista como integralmente, no solamente con la asistencia a sesiones que hemos conversado de por sí muy importantes, sino que la ciudadanía, en estas distintas variables y opciones que hay, porque eso es lo rico de la democracia, la diversidad, no la uniformidad, se sienta representada, en este caso por la Asamblea. Entonces, esa es la lucha porque haya una representatividad ciudadana en el próximo órgano legislativo. Y eso solo se hace con corresponsabilidad, sí también. Reitero lo que siempre he manifestado y ahora lo he dicho como ciudadano, como catedrático y ahora después de esta experiencia de 2 periodos. Este compromiso es ciudadano y fundamentalmente de los partidos políticos. Podemos cambiar las leyes. Podemos poner ahora en la reforma constitucional que haya un Senado, pensando que con 2 cámaras pueden mejorar la legislación. Puede ser en la tinta. Pero si los partidos políticos siguen dándole la espalda a grandes corrientes ciudadanas, a gente honesta, decente, preparada, mujeres y hombres de calidad que sí los hay, y siguen apostando por los mismos, y sigue la decadencia populista de izquierda y de derecha, señores, no esperen que los próximos parlamentarios hablen como Rodrigo Borja, como Jaime Roldós, como Isabel Robalino, porque será imposible. Ese es un tema de cambio cultural, más allá del cambio normativo. Así que la decisión la tienen los ciudadanos. Tienen el arma más poderosa que existe en una democracia, es el voto. A ejercerla con responsabilidad y con control permanente. Las herramientas existen. El mismo observatorio las provee, no solamente ahorita, que la gente se fija más en los que van a ser reelegidos. Yo lo viví hace 4 años también en mi reelección. No. El control ciudadano, el control social y la transparencia es permanente. Es un ejercicio consuetudinario, no solamente cada 4 años. A ejercerlo. Las herramientas están ahí. Hay que apoderarse a través de ellas. Gracias, asambleísta. Gracias, Marcelo, por sus importantes aportes y a todos quienes nos escuchan. Así terminamos Enchufados a la Asamblea. Clau. Así es, muchas gracias a todos quienes nos han escuchado semana a semana, abriéndonos las puertas de sus hogares. Ahora nosotros los esperamos a ustedes en nuestras redes sociales. No se olviden seguirnos como Observatorio Legislativo Ecuador en Facebook y en Twitter nos encuentran como Ojo a la Asamblea.
Y a pesar que este es nuestro último programa, es otra forma de continuar enchufados a la Asamblea. Muchas gracias y gracias a nuestros invitados por acompañarnos en esta mañana. Y esto fue Enchufados a la Asamblea. Un programa que conecta a la ciudadanía, A la sociedad civil y a los asambleístas para construir juntos un Parlamento abierto. Un programa del Observatorio Legislativo, iniciativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.